Trabajé 15 años pagando la casa de mi madre. Cuando terminé, puso a mi hermana como heredera y me dijo, «Tuviste el privilegio de servirme». El sobre Manila que la notaría acababa de entregarme pesaba tan terriblemente en mis manos temblorosas que necesité sentarme inmediatamente en el banco de madera desgastado del pasillo institucional antes de que mis piernas cedieran completamente bajo el peso psicológico, devastador de lo que acababa de descubrir a través de palabras técnicas impresas en un documento oficial, que instantáneamente transformó 15 años enteros de sacrificios financieros brutales en una farsa cruel orquestada por la única persona que debería haberme protegido incondicionalmente en este mundo. La escritura final de la propiedad residencial por la cual había pagado religiosamente cada centavo durante una década y media de trabajo exhaustivo, incluyendo turnos nocturnos consecutivos como enfermera en 3 hospitales diferentes, simultáneamente enumeraba como única heredera legal, no mi nombre completo que esperaba ver oficialmente registrado reconociendo mis esfuerzos monumentales, sino el nombre de mi hermana menor Patricia, seguido de todas las calificaciones legales que establecían inequívocamente su propiedad exclusiva. Sobre la propiedad de 3 dormitorios, ubicada en un tranquilo barrio residencial, donde nuestra madre Sandra había estado viviendo cómodamente durante más de 20 años, disfrutando de estabilidad habitacional, que solo existía porque literalmente sacrifiqué todo durante los mejores años de mi vida adulta. Literalmente sacrifiqué todo para asegurar que nunca experimentara inseguridad financiera relacionada con vivienda precaria o amenazas de desalojo que acechan a millones de familias americanas viviendo perpetuamente al borde de la supervivencia económica. Mis 43 años de existencia cuidadosamente construidos sobre fundamentos de responsabilidad familiar inquebrantable. Trabajo honesto ejecutado con dedicación profesional ejemplar, reconocida por supervisores y colegas que presenciaron innumerables veces mi compromiso excepcional con pacientes necesitando atención médica urgente, y especialmente sobre la certeza reconfortante de que estaba construyendo un futuro seguro para mi madre anciana que merecía envejecer con dignidad después de décadas criando 2 hijas sola. Mi madre merecía envejecer con dignidad después de décadas criando 2 hijas sola tras nuestro padre abandonar la familia, cuando yo tenía solo 12 años dejando a Sandra, sin recursos financieros sustanciales más allá de un salario modesto, como secretaria administrativa en una pequeña oficina comercial. Colapsaron completamente cuando leí por 5ª vez consecutiva ese documento oficial certificado por notario que transformó mis sacrificios heroicos en una broma cruel cuyo final devastador nunca pude haber anticipado. La sensación física era exactamente como tener el piso sólido del pasillo institucional literalmente desapareciendo bajo mis pies, dejándome cayendo en caída libre, a través de un abismo emocional, que parecía no tener fondo visible donde pudiera aterrizar con alguna esperanza de recuperar equilibrio psicológico, mínimamente funcional, que me permitiera procesar racionalmente el significado imposible de esa traición materna ejecutada con frialdad calculadora, que revelaba dimensiones de crueldad que nunca imaginé existieran. Dentro de la mujer que me dio vida biológicamente, pero aparentemente nunca desarrolló la capacidad emocional para amarme genuinamente como una hija merecedora de reconocimiento y gratitud. Nunca desarrolló la capacidad emocional para amarme genuinamente como una hija merecedora de reconocimiento y gratitud por todo lo que voluntariamente sacrifiqué en su nombre. A lo largo de toda mi vida adulta meticulosamente organizada alrededor de obligaciones familiares que asumí sin cuestionar desde la adolescencia cuando me di cuenta que Sandra estaba luchando desesperadamente para pagar cuentas mensuales básicas con salario insuficiente que apenas cubría comida adecuada y gastos esenciales como agua, electricidad y transporte público necesario para que llegara diariamente al trabajo cruzando una ciudad enorme, donde autobuses abarrotados representaban realidad diaria brutal para millones de trabajadores americanos. Mantuve una rutina agotadora que comenzaba a las 5 de la mañana cuando despertaba en el diminuto apartamento de un dormitorio alquilado en un barrio distante, donde había vivido sola desde que cumplí 28 años y finalmente logré ahorrar el depósito mínimo requerido por propietarios desconfiados, y frecuentemente terminaba después de medianoche, cuando regresaba exhausta de turnos hospitalarios consecutivos que drenaban completamente mis energías físicas y emocionales, pero pagaban salarios que permitían no solo mi supervivencia modesta, sino principalmente enviaban cantidades mensuales sustanciales a la cuenta bancaria de Sandra, específicamente designadas para cubrir pagos de cuotas. Los pagos de cuotas del financiamiento hipotecario que ella había firmado 15 años antes, cuando finalmente obtuvo aprobación bancaria para comprar una casa pequeña pero decente,
que representaba su sueño de toda la vida de poseer propiedad donde pudiera envejecer segura, sin depender de alquileres que consumían porcentaje desproporcionadamente alto de ingresos mensuales limitados. Nunca había cuestionado ese acuerdo financiero que consumía aproximadamente 60% de mi salario mensual como enfermera, trabajando turnos nocturnos, que pagaban primas necesarias para cubrir tanto mis gastos personales básicos como principalmente esas transferencias regulares a Sandra. Sandra siempre recibía esas transferencias con aparente gratitud, acompañada de abrazos emocionales y declaraciones verbales sobre cuánto apreciaba mis sacrificios, asegurando que pudiera mantener su propia casa en lugar de regresar a la inestabilidad crónica de vivir en propiedades alquiladas donde propietarios podían arbitrariamente cancelar contratos, dejando familias enteras sin hogar con aviso mínimo insuficiente. Para encontrar alternativas de vivienda adecuada. Patricia, mi hermana 5 años menor, quien siempre fue visiblemente la favorita de Sandra, a través de trato diferencial que incluía permisos especiales, regalos frecuentes comprados con recursos financieros escasos que deberían haber sido reservados para necesidades básicas, y especialmente ausencia completa de expectativas sobre contribuciones financieras al apoyo familiar colectivo, nunca transfirió un solo centavo para ayudar con pagos de esa casa que ahora descubrí estaba registrada exclusivamente a su nombre. Como si mis 15 años enteros de sacrificios monumentales simplemente no existieran en realidad oficial, documentada a través de registros notariales que legalmente determinan quién posee derechos sobre propiedades disputadas en tribunales, cuando familias inevitablemente se fragmentan a través de conflictos sobre herencias y reconocimiento de contribuciones financieras históricas. El recuerdo más perturbador que emergía repetidamente de mi conciencia traumatizada mientras permanecía sentada en ese banco institucional, sosteniendo esa escritura devastadora, era de una conversación específica, que tuve con Sandra exactamente 3 meses antes, cuando finalmente hice el último pago del financiamiento hipotecario, después de 1 década y media de transferencias mensuales ininterrumpidas, que totalizaron un valor astronómico suficiente para haber comprado mi propio apartamento modesto, en lugar de financiar vivienda para otra persona, que ahora revelaba no tenía intención alguna de reconocer oficialmente mis contribuciones financieras. Mis contribuciones financieras que literalmente representaban sangre, sudor y lágrimas derramadas a través de años de trabajo exhaustivo, que progresivamente destruyó mi salud física a través de turnos nocturnos consecutivos que desregularon completamente ritmos circadianos naturales causando insomnio crónico, problemas gastrointestinales persistentes y especialmente agotamiento emocional acumulado, que médicos advirtieron repetidamente podría resultar en colapso nervioso si no reducía la carga laboral brutal que mantenía voluntariamente solo para asegurar que Sandra viviera cómodamente. En esa conversación aparentemente casual sostenida en la sala modestamente amueblada de la casa que había pagado íntegramente, mencioné casualmente que finalmente estaba aliviada de completar los pagos y que quizás podría comenzar a ahorrar para enganche de mi propio apartamento, en lugar de continuar desperdiciando dinero en alquiler mensual de una propiedad diminuta inadecuada para una mujer de 43 años que debería estar establecida en su propia residencia, reflejando décadas de trabajo duro y planificación financiera responsable. Sandra había reaccionado a ese comentario inocente con silencio prolongado, perturbador seguido de una sonrisa enigmática, que en ese momento interpreté como orgullo maternal sobre mi creciente madurez financiera y capacidad de finalmente priorizar mis propias necesidades de vivienda después de años sacrificando todo para asegurar su seguridad, pero que ahora me di cuenta, retrospectivamente, era una expresión de satisfacción cruel sobre haber ejecutado perfectamente un plan manipulador elaborado durante 1 década y media, donde sistemáticamente me explotó mientras construía equidad inmobiliaria que exclusivamente beneficiaría a Patricia, en lugar de reconocer mínimamente a la persona que realmente financió la adquisición de esa propiedad a través de sacrificios que Sandra directamente presenció, pero aparentemente nunca genuinamente apreció, más allá de la conveniencia financiera que mis transferencias mensuales proporcionaban, permitiéndole vivir cómodamente, sin necesidad de trabajar horas extras o hacer sacrificios personales significativos que caracterizaron mi existencia durante los mejores años de mi vida adulta. Sus siguientes palabras en esa conversación 3 meses antes ahora resonaban en mi memoria traumatizada con significado completamente siniestro que había sido demasiado ingenua para detectar. Había dicho con voz suave pero firme que no debería preocuparme sobre cuestiones relacionadas con propiedad porque había organizado todo legalmente, asegurando que sería tratada justamente,
una frase ambigua que generosamente interpreté como confirmación de que mi nombre sería incluido en la escritura, reconociendo mis contribuciones financieras sustanciales, pero que ahora entendía había sido una mentira deliberada destinada a mantenerme transfiriendo dinero hasta que el último pago fuera completado antes de revelar que Patricia sería la única beneficiaria legal de propiedad que había financiado enteramente durante 15 años de trabajo exhaustivo. Ese trabajo exhaustivo consumió mi juventud y destruyó perspectivas de construir una vida personal satisfactoria, incluyendo relaciones románticas serias, que inevitablemente fallaron porque parejas potenciales no entendían ni aceptaban mi compromiso inflexible con obligaciones financieras familiares que dejaban recursos mínimos para actividades recreativas o inversiones emocionales en relaciones que demandaban tiempo de calidad y atención dedicada. Marcos, mi ex prometido de 45 años, con quien había mantenido una relación prometedora durante 3 años antes de terminar amargamente hace 2 años, había terminado nuestro compromiso específicamente porque no podía aceptar que continuara priorizando transferencias mensuales sustanciales a Sandra. En lugar de ahorrar para la boda que estaba meticulosamente planeando, incluyendo una ceremonia modesta, seguida de una luna de miel internacional, que representaba nuestro sueño compartido de experimentar juntos un viaje romántico a un destino turístico que nunca habíamos visitado previamente. Argumentaba repetidamente con frustración creciente que Patricia, adulta y plenamente capaz, debería asumir responsabilidad por la mitad de las contribuciones financieras a Sandra, en lugar de dejarme cargar el peso sola mientras ella vivía cómodamente trabajando medio tiempo en una boutique sofisticada, vendiendo ropa cara a clientes adinerados y gastando su salario modesto enteramente en lujos personales, como manicuras semanales, tratamientos estéticos mensuales en salones caros y especialmente viajes frecuentes a balnearios playeros populares donde publicaba fotografías en redes sociales, mostrando un estilo de vida despreocupado, completamente subsidiado indirectamente por mis sacrificios financieros, que aseguraban que Sandra nunca necesitara pedir ayuda financiera a Patricia, preservando así relación armoniosa entre madre e hija favorita, mientras yo era sistemáticamente explotada a través de expectativas implícitas sobre obligaciones de la hija mayor responsable, que nunca se quejaba ni cuestionaba arreglos familiares profundamente injustos, que desproporcionadamente beneficiaban a personas que contribuían mínimamente, mientras cruelmente penalizaban a quienes voluntariamente sacrificaban todo. A través de un sentido distorsionado de deber filial, que Sandra había deliberadamente cultivado mediante décadas de condicionamiento psicológico sutil. La decisión devastadora sobre qué hacer frente a ese descubrimiento perturbador se convirtió en una cuestión existencial que me mantuvo despierta durante las siguientes 4 noches, alternando obsesivamente entre diferentes cursos de acción posibles, mientras observaba el techo del apartamento diminuto a través de la oscuridad sofocante de madrugadas sin sueño, donde mi mente procesaba frenéticamente las implicaciones completas de esa traición materna que retrospectivamente transformó 15 años enteros de sacrificios heroicos en explotación cruel. Explotación cruel ejecutada por una persona que debería haberme amado incondicionalmente, pero aparentemente solo me vio como una fuente conveniente de recursos financieros que podían ser indefinidamente extraídos a través de manipulación emocional, disfrazada de gratitud maternal. La opción más obvia sería simplemente aceptar esa injusticia devastadora y seguir adelante con mi vida tratando de reconstruir estabilidad financiera personal, a través de ahorros rigurosos durante años venideros, esperando eventualmente acumular recursos suficientes para enganche de mi propio apartamento. Pero esa alternativa pasiva esencialmente significaría validar el comportamiento explotador de Sandra, y principalmente permitir que Patricia se beneficiara permanentemente de equidad inmobiliaria que absolutamente no financió ni merecía recibir como herencia exclusiva simplemente porque era la hija favorita mimada, que nunca contribuyó significativamente al bienestar familiar colectivo durante toda su vida adulta privilegiada. Otra posibilidad sería confrontar directamente a Sandra exigiendo explicaciones sobre por qué me había traicionado tan cruelmente después de que literalmente sacrifiqué todo durante los mejores años de mi vida para asegurar su seguridad habitacional. Pero esa alternativa traía el riesgo terrible de ser recibida con negación manipuladora. O peor aún, con confirmación explícita de que siempre solo me vio como un instrumento financiero conveniente, en lugar de una hija merecedora de amor maternal genuino y reconocimiento por los sacrificios monumentales que hice voluntariamente creyendo ingenuamente
que estaba construyendo una relación familiar basada en gratitud mutua y apoyo recíproco, que caracterizaría nuestros años futuros, cuando ella envejeciera, necesitando cuidados que presumí proporcionar amorosamente, como extensión natural del compromiso que demostré a través de décadas de apoyo financiero ininterrumpido. La tercera opción, que gradualmente se impuso como la única realmente viable a pesar de todos los costos emocionales involucrados, era buscar justicia legal a través de un proceso judicial contra Sandra y Patricia demandando reconocimiento oficial de mis contribuciones financieras sustanciales, y especialmente división equitativa de la propiedad inmobiliaria, que efectivamente había comprado a través de 15 años de pagos mensuales, que totalizaron el valor total de la propiedad, incluyendo intereses acumulados que bancos cobran despiadadamente a prestatarios de préstamos hipotecarios durante décadas de financiamiento inmobiliario que enriquece instituciones financieras, mientras drena recursos de familias trabajadoras luchando desesperadamente por lograr el sueño básico de poseer su propia vivienda. Esta alternativa judicial inevitablemente significaría destruir permanentemente cualquier vestigio restante de relación familiar con Sandra y Patricia, transformando una dinámica que ya estaba irreparablemente dañada por la traición descubierta en una guerra legal pública, que sería juzgada por tribunales a través de principios legales objetivos, en lugar de lealtades familiares subjetivas, o manipulaciones emocionales que Sandra había empleado tan efectivamente durante décadas para mantenerme financiando su estilo de vida cómodo, mientras yo vivía precariamente en un apartamento diminuto inadecuado, reflejando la desproporción grotesca entre sacrificios que hice y beneficios que recibí a cambio. A través de una relación materna, que ahora me di cuenta, había sido fundamentalmente transaccional, en lugar de genuinamente amorosa, como ingenuamente había creído a lo largo de toda mi vida adulta, dedicada a servir las necesidades de Sandra, prioritariamente sobre mis propias necesidades básicas de seguridad habitacional y estabilidad financiera, que toda persona trabajadora merece lograr a través de décadas de esfuerzos honestos y planificación responsable. La sensación creciente era que Sandra había deliberadamente construido una trampa financiera elaborada durante 15 años enteros, explotando sistemáticamente mi sentido de responsabilidad filial, y especialmente mi ingenuidad sobre la naturaleza transaccional de nuestra relación, que ella siempre entendió claramente mientras yo permanecía engañada, creyendo que estaba construyendo una fundación sólida de gratitud maternal que sería oficialmente reconocida cuando llegara el momento apropiado para formalizar cuestiones relacionadas con propiedad de la propiedad que había financiado enteramente, sacrificando perspectivas de construir mi propia estabilidad habitacional durante los años más productivos de mi vida profesional. En la mañana fría del lunes siguiente al descubrimiento de esa escritura devastadora, me puse mi uniforme hospitalario limpio y planchado, tratando de proyectar una imagen de competencia profesional que grotescamente contrastaba con el caos emocional interno, que amenazaba con consumirme completamente. Conduje mi auto compacto viejo a la oficina legal ubicada en un distrito comercial ocupado, donde el doctor Fernando mantenía una práctica especializada en derecho familiar y disputas patrimoniales involucrando herencias contestadas, y especialmente reconocimiento de contribuciones financieras históricas, que familias frecuentemente niegan cuando llega el momento de dividir propiedades entre herederos, que contribuyeron desigualmente a la adquisición de patrimonios disputados. La sala de espera modestamente amueblada estaba vacía esa mañana, permitiéndome ser rápidamente atendida por una secretaria eficiente, que me condujo a través de un corredor estrecho a una oficina privada, donde el doctor Fernando me esperaba sentado detrás de un escritorio organizado, lleno de casos legales apilados demostrando volumen sustancial de casos similares, involucrando familias destruidas por disputas sobre reconocimiento de contribuciones financieras y división equitativa de propiedades adquiridas a través de esfuerzos colectivos, que frecuentemente son injustamente apropiadas por individuos que contribuyeron mínimamente, pero manipularon situaciones legales para beneficiarse desproporcionadamente. El doctor Fernando era un hombre moreno de aproximadamente 51 años, usando un traje gris conservador que transmitía autoridad profesional mezclada con accesibilidad humana, necesaria para tratar con clientes traumatizados por traiciones familiares. Su cabello canoso peinado hacia un lado confería un aire de madurez y experiencia acumulada a través de décadas representando personas en conflictos legales emocionalmente devastadores, y especialmente sus ojos marrones, demostraban esa combinación particular de empatía genuina y realismo legal,
que caracteriza a abogados excepcionalmente efectivos en casos involucrando disputas familiares, donde emociones intensas frecuentemente oscurecen hechos objetivos que tribunales necesitan evaluar a través de evidencia documental y testimonios verificables. Cuando me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, respiré profundamente tratando de controlar los temblores que sacudían mis manos, mientras cuidadosamente extraía de mi bolso la escritura que había destruido completamente mi entendimiento sobre la relación materna que creía estar construyendo a través de 15 años de sacrificios financieros monumentales. Y comencé explicando con voz ahogada por emociones conflictivas la situación absolutamente devastadora que me había llevado a esa oficina legal en un lunes que podría determinar si pasaría años venideros. Luchando legalmente por reconocimiento de mis contribuciones o simplemente aceptaría esa injusticia cruel como una lección dolorosa sobre la naturaleza transaccional de relaciones familiares que había sido demasiado ingenua para entender adecuadamente a lo largo de toda mi vida adulta, dedicada a servir las necesidades de otros prioritariamente sobre mis propias necesidades básicas de seguridad y estabilidad que toda persona trabajadora merece lograr. Lo que el doctor Fernando me reveló durante esa consulta inicial transformaría completamente mi entendimiento sobre complejidades legales, involucrando reconocimiento de contribuciones financieras en propiedades registradas exclusivamente en nombres de terceros que se benefician de pagos hechos por otras personas, que ingenuamente creen estar construyendo equidad compartida, que será oficialmente reconocida cuando llegue el momento apropiado para formalizar cuestiones de propiedad a través de documentación legal adecuada. Sus primeras palabras fueron simultáneamente reconfortantes y perturbadoras, revelando que mi situación no era única, sino un patrón común que encontraba regularmente representando clientes que habían sido sistemáticamente explotados por miembros familiares manipuladores que deliberadamente construyeron arreglos financieros ambiguos, permitiéndoles extraer recursos sustanciales de parientes dedicados, mientras mantenían control legal exclusivo sobre propiedades adquiridas a través de esas contribuciones financieras no reconocidas oficialmente. Señora Marina, entiendo perfectamente la devastación emocional que está experimentando al descubrir que 15 años enteros de sacrificios financieros monumentales no resultaron en reconocimiento legal de sus contribuciones a la adquisición de la propiedad inmobiliaria que su madre registró exclusivamente. A nombre de su hermana, comenzó con voz controlada pero compasiva que demostraba experiencia sustancial tratando con clientes traumatizados por traiciones familiares similares, que destruyeron fundamentos emocionales de relaciones que parecían sólidas hasta momentos de revelación devastadora que transformaron completamente entendimientos sobre la naturaleza de esos lazos interpersonales. Desafortunadamente, situaciones como las suyas son extremadamente comunes en familias americanas, donde arreglos financieros informales basados en confianza mutua y lealtad familiar son frecuentemente explotados por individuos manipuladores que consciente o inconscientemente aprovechan la generosidad de parientes dedicados sin intención real de reconocer oficialmente esas contribuciones financieras cuando llega el momento de formalizar cuestiones de propiedad a través de documentación legal que inequívocamente establece quién posee derechos sobre patrimonios disputados, explicó el doctor Fernando, revelando la dimensión sistémica del problema que iba mucho más allá de mi experiencia personal individual. Sus palabras confirmaron que mi ingenuidad sobre la naturaleza del arreglo financiero con Sandra no era un defecto personal único, sino una vulnerabilidad común que familias manipuladoras explotan sistemáticamente a través de siglos de prácticas informales, donde contribuciones financieras sustanciales son extraídas de parientes dedicados mediante promesas implícitas sobre reconocimiento futuro, que nunca se materializan cuando llegan momentos decisivos, para formalizar legalmente cuestiones de propiedad que deberían reflejar contribuciones históricas reales, en lugar de favoritismo arbitrario o manipulaciones emocionales, que caracterizan dinámicas familiares disfuncionales donde algunas personas son sistemáticamente explotadas, mientras otras se benefician desproporcionadamente, sin contribuir adecuadamente a la adquisición de patrimonios teóricamente compartidos, pero injustamente apropiados en la práctica a través de manipulaciones legales, que tribunales frecuentemente validan cuando falta documentación explícita probando arreglos financieros informales, basados en confianza familiar que debería ser sagrada, pero es frecuentemente cruelmente violada por personas que priorizan ganancias materiales, sobre integridad relacional y gratitud genuina, por sacrificios monumentales que directamente presenciaron durante años de convivencia cercana, revelando la extensión completa de esos esfuerzos heroicos. El doctor Fernando se reclinó ligeramente en su silla de cuero,
mientras observaba mi expresión devastada con esa combinación particular de empatía profesional y preocupación genuina que caracterizaba a abogados verdaderamente comprometidos con el bienestar de clientes enfrentando situaciones legalmente complejas que amenazaban con destruir fundamentos emocionales de sus existencias cuidadosamente construidas durante décadas de trabajo honesto y dedicación familiar, que ahora parecían haber sido cruelmente desperdiciados en relaciones fundamentalmente transaccionales disfrazadas de lazos maternales genuinos. Sus siguientes palabras revelarían dimensiones adicionales de complejidad legal involucrando reconocimiento de contribuciones financieras históricas en propiedades registradas exclusivamente en nombres de terceros que sistemáticamente se beneficiaron de pagos hechos por parientes dedicados que ingenuamente creyeron estar construyendo patrimonios compartidos que serían oficialmente reconocidos cuando llegara el momento apropiado para formalizar cuestiones de propiedad a través de documentación legal adecuada que protegería derechos de todos los contribuyentes involucrados en la adquisición de esas propiedades disputadas. La primera cuestión crítica que necesitamos abordar, señora Marina, es establecer documentalmente la extensión exacta y naturaleza específica de sus contribuciones financieras durante esos 15 años de pagos ininterrumpidos de financiamiento hipotecario que su madre Sandra originalmente firmó, pero que usted efectivamente financió a través de transferencias mensuales que consumieron una porción sustancial de su salario como enfermera, trabajando turnos exhaustivos. Explicó el doctor Fernando con precisión técnica mientras abría una carpeta organizada llena de formularios legales y notas escritas a mano demostrando preparación meticulosa para esa consulta, que claramente entendía ser crucial para determinar viabilidad de un eventual proceso judicial contra un miembro familiar que había explotado sistemáticamente confianza y dedicación de su hija durante una década y media. Posee documentación bancaria completa probando todas esas transferencias mensuales hechas durante los últimos 15 años, incluyendo estados de cuenta detallados mostrando montos específicos, fechas precisas, y especialmente descripciones de transacciones identificando explícitamente que esos pagos estaban específicamente destinados para cobertura de las cuotas del financiamiento hipotecario de la propiedad registrada a nombre de su madre. La pregunta aparentemente simple del doctor Fernando inmediatamente despertó ansiedad creciente, porque aunque había mantenido control razonablemente organizado de mis finanzas personales durante esos 15 años de sacrificios monumentales, honestamente no había preservado sistemáticamente todos los recibos bancarios de cada transferencia mensual hecha a Sandra, específicamente porque nunca imaginé necesitaría probar judicialmente algo que ingenuamente creía sería naturalmente reconocido. A través de gratitud maternal y especialmente a través de documentación legal que presumí Sandra estaba adecuadamente organizando para reflejar mis contribuciones sustanciales cuando llegara el momento apropiado para formalizar cuestiones de propiedad. Tengo estados de cuenta bancarios de los últimos 7 años, almacenados digitalmente, porque mi banco ofrece acceso en línea al historial de transacciones para ese periodo, pero desafortunadamente no guardé recibos físicos de los primeros 8 años de pagos, porque vivía en un apartamento diminuto con espacio limitado para almacenamiento de documentos. Y especialmente porque confiaba en que mi madre estaba manteniendo registros adecuados de mis contribuciones financieras que recibía mensualmente durante toda esa década y media, expliqué con frustración creciente sobre mi ingenuidad respecto a la importancia de mantener documentación completa de arreglos financieros familiares informales. El doctor Fernando asintió comprensivamente, mientras hacía notas detalladas, en un bloc estratégicamente posicionado en su escritorio organizado, demostrando a través del lenguaje corporal tranquilizador que mi situación no estaba irremediablemente comprometida por la ausencia de documentación completa de los primeros años de contribuciones financieras. La buena noticia, señora Marina, es que incluso sin recibos físicos completos de todas las transferencias hechas durante los 15 años enteros, todavía podemos construir un caso legalmente sólido, demostrando un patrón consistente de contribuciones financieras sustanciales a través de documentación disponible de los últimos 7 años, combinada con testimonios de personas que conocían sobre el arreglo financiero entre usted y su madre, explicó revelando una estrategia legal que parcialmente aliviaba mi ansiedad sobre consecuencias de documentación incompleta. Los bancos están obligados por regulaciones federales a mantener registros completos de todas las transacciones financieras por un periodo mínimo de 10 años. Así que podemos solicitar formalmente a través de procedimientos legales apropiados que su institución bancaria proporcione estados de cuenta detallados, cubriendo el periodo completo de 15 años de transferencias, lo cual establecería inequívocamente el patrón sistemático de pagos mensuales que consistentemente
hizo específicamente destinados para cobertura de cuotas de financiamiento hipotecario. La revelación de que registros bancarios completos podían ser recuperados a través de solicitudes formales trajo alivio sustancial, mezclado con esperanza renovada, de que quizás existía un camino viable para buscar reconocimiento legal de mis contribuciones financieras monumentales, que habían sido sistemáticamente negadas a través de la escritura devastadora que exclusivamente listaba a Patricia como heredera de la propiedad que había efectivamente comprado a través de 15 años de sacrificios brutales. El doctor Fernando continuó explicando complejidades legales involucrando casos de enriquecimiento familiar injusto, donde una persona se beneficia desproporcionadamente de contribuciones financieras hechas por un pariente cercano, sin reconocer adecuadamente esas contribuciones a través de documentación legal apropiada, que protegería los derechos del contribuyente real. El concepto legal fundamental que aplicaremos en su caso, señora Marina, es conocido como enriquecimiento injusto o enriquecimiento sin causa, que ocurre cuando una persona obtiene ventaja patrimonial a expensas de otra, sin justificación legal adecuada, que legitime esa transferencia de recursos. Elaboró con precisión académica característica de abogados que dominan profundamente aspectos teóricos del derecho más allá de habilidades prácticas de litigio. En el contexto específico de su situación familiar, podemos argumentar convincentemente que su madre Sandra y especialmente su hermana Patricia se enriquecieron injustamente a su costa. Al apropiarse exclusivamente de propiedad inmobiliaria cuya adquisición fue sustancial o enteramente financiada a través de sus contribuciones mensuales, hechas sistemáticamente durante 15 años consecutivos, continuó el doctor Fernando revelando la estructura conceptual que fundamentaría un eventual proceso judicial contra Sandra y Patricia, demandando reconocimiento de mis contribuciones y especialmente división equitativa de la propiedad, reflejando inversiones financieras reales hechas por cada parte involucrada en la adquisición de esa propiedad disputada. La ley americana protege explícitamente contra enriquecimiento injusto, a través de varios mecanismos legales que permiten a personas perjudicadas por apropiaciones impropias de recursos financieros buscar restitución adecuada a través de tribunales, que evaluarán objetivamente evidencia documental y testimonial para determinar quién realmente financió la adquisición de propiedades disputadas y especialmente cómo esos patrimonios deberían ser equitativamente divididos entre todas las partes que legítimamente contribuyeron a sus adquisiciones. Las advertencias del doctor Fernando sobre desafíos emocionales de litigación familiar eran perturbadoras pero necesarias porque necesitaba tomar una decisión informada sobre proceder con un proceso legal, entendiendo completamente costos psicológicos, involucrados más allá de costos financieros sustanciales que inevitablemente acompañarían años de batallas judiciales contra un miembro familiar que me había traicionado tan cruelmente. Tercero, siempre existe una posibilidad real de que incluso después de años de litigación costosa y emocionalmente agotadora, los tribunales puedan decidir que sus contribuciones financieras fueron insuficientes para garantizar propiedad compartida de la residencia, especialmente si su madre argumenta convincentemente que usted contribuyó voluntariamente como hija dedicada, apoyando sus necesidades habitacionales, sin expectativa formal de recibir reconocimiento propietario a cambio de esos pagos mensuales, explicó el doctor Fernando, revelando riesgo legal sustancial que necesitaba considerar cuidadosamente antes de invertir recursos financieros y emocionales limitados en un proceso judicial cuyo resultado no podía ser garantizado por adelantado, incluso con fundamento legal aparentemente sólido. Los argumentos que el doctor Fernando anticipó que los abogados de Sandra y Patricia presentarían eran legalmente sólidos y perturbadoramente persuasivos, revelando que mi percepción sobre la justicia obvia de mi reclamo podría no ser compartida por jueces evaluando el caso a través de principios legales técnicos en lugar de sentido intuitivo de equidad que me llevó a creer que debería ser reconocida como propietaria legítima de propiedad que había financiado enteramente. Habiendo dicho todo eso sobre desafíos sustanciales que enfrentaremos, también debo enfatizar que usted posee un caso legalmente viable basado en el concepto de enriquecimiento injusto, que tribunales americanos consistentemente reconocen como fundamento legítimo para restitución de recursos transferidos impropiamente, continuó el doctor Fernando, balanceando advertencias realistas con aliento profesional sobre viabilidad de buscar reconocimiento legal de mis contribuciones. La documentación bancaria de los últimos 7 años establecerá un patrón inequívoco de transferencias mensuales sustanciales consistentemente hechas a su madre, y podemos complementar esa evidencia documental
con testimonios de colegas de trabajo, ex prometido y otras personas que conocían sobre el arreglo financiero explotador entre usted y Sandra, confirmando que literalmente sacrificó todo durante 15 años específicamente para asegurar que pudiera mantener su propia casa. Adicionalmente, el hecho de que vivió durante todos esos 15 años en un apartamento diminuto, alquilado en lugar de comprar su propia propiedad, refuerza el argumento de que sus transferencias mensuales no fueron regalos voluntarios, sino pagos de financiamiento específicamente destinados a adquirir propiedad que razonablemente esperaba. Sería reconocida como patrimonio compartido o su propiedad exclusiva, considerando la magnitud de contribuciones financieras que hizo sacrificando perspectivas de construir su propia estabilidad habitacional, elaboró el doctor Fernando, revelando una estrategia narrativa que transformaría hechos de mi vida en argumentos legales persuasivos que tribunales podrían evaluar favorablemente al determinar división equitativa de la propiedad disputada. La cuestión central que tribunales necesitarán decidir es si sus transferencias mensuales durante 15 años constituyeron regalos voluntarios hechos por hija dedicada, apoyando necesidades habitacionales maternas sin expectativa de reconocimiento propietario, o si esas transferencias representaron pagos de financiamiento que crearon derechos propietarios legítimos sobre propiedad adquirida a través de esas contribuciones financieras sustanciales que hizo literalmente sacrificando todo durante los mejores años de su vida adulta. La formulación del doctor Fernando sobre la cuestión central del caso reveló que la batalla judicial fundamentalmente sería sobre interpretación de la naturaleza de mis transferencias mensuales, y especialmente sobre si tenía expectativa razonable de reconocimiento propietario. Al momento de hacer esas contribuciones financieras durante una década y media, para fortalecer nuestro argumento de que tenía expectativa legítima de reconocimiento propietario en lugar de simplemente hacer regalos voluntarios, necesitaremos demostrar a través de testimonios y evidencia circunstancial que usted y su madre tenían un entendimiento implícito o explícito de que sus contribuciones financieras resultarían en reconocimiento legal de sus derechos sobre la propiedad. Explicó, revelando la importancia crítica de reconstruir conversaciones y entendimientos que había mantenido con Sandra durante esos 15 años de sacrificios financieros. Recuerda conversaciones específicas con su madre, donde ella explícitamente reconoció sus contribuciones financieras, y especialmente donde hizo promesas o declaraciones, sugiriendo que sería reconocida como propietaria legítima o copropietaria de la residencia, considerando la magnitud de pagos que estaba haciendo mensualmente durante una década y media. La pregunta del doctor Fernando despertó recuerdos dolorosos de conversaciones que había tenido con Sandra durante esos 15 años, donde frecuentemente expresaba gratitud verbal por mis contribuciones financieras, pero siempre de manera ambigua, que nunca especificaba claramente si esa gratitud se traduciría en reconocimiento legal formal a través de documentación apropiada confiriendo derechos propietarios sobre la propiedad que estaba efectivamente comprando. Hubo una conversación específica aproximadamente 3 meses atrás, cuando hice el último pago del financiamiento, donde casualmente mencioné que estaba aliviada de finalmente completar los pagos y que quizás podría comenzar a ahorrar para mi propio apartamento. Y mi madre respondió diciendo que no debería preocuparme sobre cuestiones de propiedad, porque había organizado todo legalmente asegurando que sería tratada justamente. Reporté, reconstruyendo ese recuerdo perturbador que en ese momento generosamente interpreté como confirmación de reconocimiento futuro, pero retrospectivamente me di cuenta había sido una mentira deliberada destinada a mantenerme transfiriendo dinero hasta que el último pago fuera completado. Esa conversación que acaba de describir es extremadamente importante porque establece que su madre explícitamente reconoció sus preocupaciones sobre propiedad y, especialmente, hizo una declaración específica prometiendo sería tratada justamente respecto a cuestiones propietarias, lo cual crea una base legal para el argumento de que tenía expectativa razonable y legítimamente inducida de reconocimiento propietario, en lugar de simplemente hacer regalos voluntarios sin expectativa alguna de retorno, explicó el doctor Fernando con entusiasmo creciente, revelando que ese recuerdo específico podría ser crucial para fortalecer el caso judicial contra Sandra. Declaraciones verbales hechas por una de las partes reconociendo obligaciones o promesas relacionadas con arreglos financieros son legalmente vinculantes, incluso si no fueron formalizadas a través de documentación escrita, especialmente cuando esas declaraciones indujeron a la otra parte a continuar haciendo contribuciones financieras sustanciales, basadas en confianza de que promesas serían adecuadamente cumplidas, cuando llegara el momento apropiado para formalizar cuestiones propietarias. Las palabras del doctor
Fernando transformaron esa conversación aparentemente casual con Sandra en evidencia legal potencialmente decisiva, que podría influenciar sustancialmente cómo tribunales interpretarían la naturaleza de mis contribuciones financieras, y especialmente si tenía derechos legítimos sobre propiedad que había financiado durante una década y media. Además de esa conversación específica hace 3 meses, ¿recuerda otras ocasiones durante los 15 años cuando su madre hizo declaraciones similares reconociendo sus contribuciones o sugiriendo que sería reconocida propietariamente considerando la magnitud de pagos que estaba haciendo? Preguntó el doctor. Fernando alentándome a reconstruir sistemáticamente la historia completa de comunicaciones con Sandra, que podrían establecer un patrón de promesas o reconocimientos, creando expectativas legítimas sobre derechos propietarios futuros. Intenté recuperar recuerdos fragmentados de conversaciones mantenidas con Sandra. Durante esos 15 años, mientras hacía transferencias mensuales que consumían una porción desproporcionada de mi salario como enfermera trabajando turnos nocturnos exhaustivos, pero honestamente, la mayoría de esas interacciones eran rutinarias y no particularmente memorables, porque ingenuamente asumía que el arreglo financiero era mutuamente entendido, y que reconocimiento formal sucedería naturalmente cuando llegara el momento apropiado sin necesidad de conversaciones explícitas sobre formalización legal de expectativas propietarias, que consideraba obvias, dada la magnitud de mis contribuciones financieras. Hubo ocasiones periódicas durante esos 15 años cuando Sandra casualmente mencionaba que estaba agradecida por mis contribuciones asegurando que pudiera mantener su propia casa en lugar de regresar a la inestabilidad de propiedades alquiladas. Pero esas declaraciones siempre fueron expresadas generalmente sin especificaciones sobre cómo esa gratitud se traduciría en reconocimiento legal formal. Expliqué con frustración sobre mi ingenuidad al no insistir en conversaciones explícitas, formalizando expectativas propietarias a través de documentación legal adecuada, protegiendo mis intereses desde el inicio. Del arreglo financiero. El doctor. Fernando asintió comprensivamente, mientras hacía notas detalladas revelando que incluso declaraciones generales de gratitud podían ser interpretadas como reconocimientos implícitos de obligaciones futuras relacionadas con formalización de derechos propietarios considerando el contexto de contribuciones financieras sustanciales hechas sistemáticamente durante una década y media. El patrón general del comportamiento de su madre durante esos 15 años, consistentemente aceptando sus transferencias mensuales, expresando gratitud verbal por contribuciones, y especialmente nunca explícitamente comunicando que no tendría derechos propietarios sobre propiedad siendo financiada a través de sus pagos. Establece base para argumento legal de que desarrolló expectativa legítima y razonablemente inducida de reconocimiento propietario futuro. Segundo, el hecho de que sacrificó su propia estabilidad habitacional, viviendo en un apartamento diminuto inadecuado durante todos esos 15 años, en lugar de ahorrar para comprar su propia propiedad, demuestra que sus transferencias mensuales no eran regalos hechos desde recursos excedentes, sino inversiones que consumieron recursos que debería haber usado para construir su propia seguridad habitacional. Continúa el doctor Fernando construyendo sistemáticamente un argumento legal robusto que tribunales podrían evaluar favorablemente al determinar la naturaleza de mis contribuciones financieras. Tercero, su madre nunca contribuyó proporcionalmente a la adquisición de la propiedad, a pesar de tener capacidad financiera para hacerlo a través de salario como secretaria administrativa, lo cual sugiere que el arreglo financiero no era apoyo filial voluntario, sino una división implícita de responsabilidades, donde usted asumió enteramente el financiamiento, mientras ella disfrutaba beneficios de vivir en propiedad siendo adquirida, a través de sus sacrificios sin contribuir adecuadamente a costos de adquisición. Los argumentos que el doctor Fernando estaba articulando sistemáticamente eran legalmente sólidos y persuasivos, transformando hechos de mi situación en una narrativa coherente que tribunales podrían interpretar favorablemente al evaluar si tenía derechos legítimos sobre la propiedad disputada. Cuarto, el momento específico cuando su madre formalizó transferencia de la propiedad exclusivamente a su hermana, exactamente después de que el último pago del financiamiento fue completado, sugiere fuertemente que había intención deliberada de explotar sus contribuciones financieras hasta el último momento posible, antes de revelar que no sería reconocida propietariamente a pesar de haber financiado enteramente la adquisición de la propiedad, elaboró el doctor Fernando, revelando un aspecto particularmente siniestro del comportamiento de Sandra, que tribunales podrían interpretar como evidencia de mala fe,
en lugar de ejercicio legítimo de derechos propietarios sobre propiedad registrada a su nombre. Este timing estratégico demuestra que su madre claramente entendía durante todos esos 15 años que usted esperaba reconocimiento propietario futuro. Y ella deliberadamente evitó formalizar transferencia a Patricia, hasta el momento cuando el último pago fue completado, asegurando que continuaría haciendo contribuciones financieras hasta el final del financiamiento, basándose en expectativas que sabía serían frustradas tan pronto como la transferencia fuera finalizada. La caracterización del doctor Fernando del comportamiento de Sandra como deliberadamente engañoso, en lugar de simplemente ejercicio de derechos legítimos, era reconfortante porque validaba mi percepción sobre haber sido sistemáticamente explotada a través de un arreglo financiero construido sobre promesas implícitas, nunca destinadas a ser adecuadamente cumplidas. Finalmente, la ausencia completa de contribuciones financieras de su hermana Patricia durante esos 15 años, combinada con el hecho de que fue designada heredera exclusiva, sugiere fuertemente que había favoritismo maternal arbitrario, en lugar de distribución equitativa de patrimonio basada en contribuciones reales de cada hija a la adquisición de la propiedad disputada, concluyó el doctor Fernando, presentando el quinto argumento fundamental, estableciendo un patrón sistemático de explotación financiera en lugar de arreglo familiar legítimo basado en apoyo mutuo y reconocimiento proporcional de contribuciones individuales. Sus explicaciones estaban progresivamente transformando mi dolorosa experiencia personal en un caso legal estructurado que podría ser convincentemente presentado ante tribunales, evaluando objetivamente evidencia disponible sobre la naturaleza de mis contribuciones financieras, y especialmente sobre si esas contribuciones crearon derechos propietarios legítimos que Sandra y Patricia estaban deliberadamente violando a través de la transferencia exclusiva registrada en documentación notarial oficial. Basándonos en todos estos factores combinados, magnitud excepcional de sus contribuciones, sacrificio de su propia estabilidad habitacional, ausencia de contribuciones proporcionales de su madre, timing estratégico de transferencia a Patricia y especialmente favoritismo arbitrario, que exclusivamente benefició a su hermana, quien nunca contribuyó financieramente, podemos construir un argumento legal extremadamente persuasivo de que posee derechos propietarios legítimos sobre una porción sustancial o incluso la totalidad de la propiedad inmobiliaria que fue adquirida a través de sus pagos mensuales durante una década y media de sacrificios monumentales. Resumió el doctor Fernando con confianza profesional creciente, que comenzaba a convencerme de que quizás realmente existía una posibilidad viable de buscar justicia a través del sistema legal, a pesar de todos los desafíos emocionales y financieros involucrados en litigación prolongada contra miembros familiares que me habían traicionado tan cruelmente, explotando mi dedicación filial, y especialmente mi ingenuidad sobre la naturaleza transaccional de la relación que Sandra siempre entendió claramente, mientras mantenía ilusiones reconfortantes que me mantenían consistentemente transfiriendo dinero. El siguiente paso crucial sería reunir sistemáticamente toda la evidencia disponible, que fundamentará nuestra petición inicial cuando decidamos presentar un proceso judicial contra su madre y su hermana, explicó el doctor Fernando, transitando desde análisis teórico hacia planificación práctica de acciones concretas necesarias para transformar argumentos legales abstractos en un caso legal formal oficialmente presentado ante tribunales competentes. Necesitaremos solicitar formalmente estados de cuenta bancarios completos, cubriendo el periodo entero de 15 años de transferencias mensuales, identificar y preparar testigos que puedan confirmar conocimiento del arreglo financiero entre usted y Sandra, compilar documentación demostrando su situación habitacional precaria durante ese periodo, que grotescamente contrasta con la comodidad que su madre disfrutaba en la propiedad financiada a través de sus sacrificios, y especialmente documentar cronología precisa de eventos, culminando en la transferencia exclusiva a Patricia inmediatamente después de completar el último pago del financiamiento hipotecario. La lista de tareas prácticas que el doctor Fernando enumeró sistemáticamente era simultáneamente intimidante por la magnitud de trabajo involucrado y reconfortante, porque demostraba que existía un camino estructurado para transformar mi indignación emocional justificada en acción legal concreta, que tribunales podrían evaluar a través de procedimientos establecidos, diseñados para resolver disputas patrimoniales complejas, involucrando familias fragmentadas por conflictos sobre reconocimiento de contribuciones financieras históricas. Adicionalmente, sería extremadamente útil si pudiera reconstruir una cronología detallada de conversaciones significativas mantenidas con su madre durante esos 15 años, donde ella reconoció sus contribuciones
o hizo promesas implícitas o explícitas sobre reconocimiento propietario futuro. Continuó revelando la importancia de documentar sistemáticamente aspectos cualitativos de la relación que complementarían evidencia cuantitativa de transferencias financieras, estableciendo contexto emocional y relacional que ayudaría a tribunales a entender la naturaleza del arreglo entre yo y Sandra. Particularmente importante será documentar esa conversación específica hace 3 meses cuando mencionó intención de ahorrar para su propio apartamento, y su madre respondió prometiendo que sería tratada justamente en cuestiones propietarias, porque había organizado todo legalmente, enfatizó el doctor Fernando destacando el valor probatorio de esa interacción específica que podría ser interpretada como reconocimiento explícito de obligaciones maternas relacionadas con formalización de derechos propietarios, reflejando mis contribuciones sustanciales. Si es posible, sería ideal identificar a cualquiera que pudiera haber presenciado esa conversación o conversaciones similares, donde su madre reconoció sus contribuciones e hizo promesas sobre reconocimiento futuro, porque testimonios de terceros imparciales son frecuentemente más persuasivos para jueces que relatos de las partes mismas involucradas en disputas, donde cada lado naturalmente presenta versiones favorables a sus intereses particulares en litigaciones patrimoniales contestadas. La mención sobre identificar testigos potenciales despertó un recuerdo específico sobre Gabriela, mi colega de trabajo de 42 años, quien había visitado ocasionalmente mi apartamento diminuto durante años recientes, y especialmente había presenciado directamente varias conversaciones telefónicas que mantenía con Sandra, donde discutíamos transferencias mensuales y cuestiones relacionadas con el financiamiento hipotecario que estaba cubriendo enteramente a través de mis sacrificios financieros monumentales. Tengo una colega cercana de trabajo llamada Gabriela quien visitó mi apartamento varias veces durante años recientes y personalmente presenció varias conversaciones telefónicas que tuve con mi madre sobre transferencias mensuales, y especialmente sobre expectativas que mantenía sobre eventual reconocimiento propietario cuando el financiamiento fuera completado. Reporté dándome cuenta de que Gabriela podría proporcionar testimonio valioso, confirmando el arreglo financiero, y especialmente expectativas legítimas que desarrollé basándome en promesas implícitas de Sandra. Excelente. El testimonio de su colega Gabriela será extremadamente valioso, porque puede confirmar independientemente no solo la existencia del arreglo financiero, sino especialmente sus expectativas razonables sobre reconocimiento propietario futuro, basadas en comunicaciones que directamente presenció entre usted y su madre, respondió el doctor Fernando con entusiasmo profesional creciente, revelando que ese testimonio podría fortalecer sustancialmente nuestro caso, ante tribunales evaluando credibilidad de narrativas conflictivas presentadas por partes adversas en litigación patrimonial. Adicionalmente, sería útil identificar a su ex prometido Marcos, quien mencionó anteriormente como alguien que conocía íntimamente el arreglo financiero con su madre, y especialmente cómo ese arreglo impactó negativamente sus perspectivas de construir una vida personal satisfactoria, incluyendo el matrimonio que estaban planeando antes de que la relación terminara, debido a tensiones causadas por sus obligaciones financieras familiares, que consumieron recursos que deberían haber sido invertidos en construir un futuro compartido como pareja comprometida. La sugerencia del doctor Fernando sobre incluir a Marcos como testigo era simultáneamente sensata desde perspectiva legal y emocionalmente complicada porque aunque nuestra relación había terminado amargamente hace 2 años, manteníamos contacto ocasional suficiente que razonablemente podría solicitarle que testificara sobre conocimiento directo que poseía sobre el arreglo financiero con Sandra, y especialmente sobre cómo ese arreglo había consumido recursos y energía emocional que deberían haber sido invertidos en nuestra relación romántica que eventualmente falló parcialmente debido a tensiones creadas por mis obligaciones familiares inflexibles. Marcos probablemente estaría dispuesto a testificar porque siempre argumentó que estaba siendo financieramente explotada por mi madre y especialmente por mi hermana, quien vivía cómodamente sin contribuir adecuadamente al apoyo familiar colectivo. Expliqué reconociendo que a pesar de complicaciones emocionales involucradas en contactar a un ex prometido, su testimonio podría ser crucial para establecer que personas cercanas a mí reconocían la naturaleza explotadora del arreglo financiero que había ingenuamente tolerado durante 1 década y media. Perfecto. Así que tenemos al menos 2 testimonios potencialmente fuertes de personas que conocían íntimamente su situación y pueden confirmar tanto existencia del arreglo financiero, como especialmente sus expectativas legítimas sobre reconocimiento propietario futuro
basadas en promesas implícitas o explícitas hechas por su madre durante esos 15 años de contribuciones sustanciales, resumió el doctor Fernando haciendo notas detalladas sobre testigos potenciales que necesitaríamos preparar adecuadamente antes de que el proceso judicial avanzara a la fase de audiencia, donde deposiciones serían formalmente recolectadas ante jueces evaluando credibilidad de narrativas conflictivas. Otro aspecto extremadamente importante que necesitamos abordar es la cuestión de costos asociados con litigación prolongada, que probablemente se extenderá por varios años a través de múltiples instancias judiciales, incluyendo posibles apelaciones, que partes adversas inevitablemente presentarán tratando de posponer reconocimiento de sus derechos legítimos sobre la propiedad disputada. La mención sobre costos financieros de litigación inmediatamente despertó ansiedad porque aunque estaba determinada a buscar justicia legal contra Sandra y Patricia, mis finanzas personales eran extremadamente limitadas después de 15 años, sacrificando 60% de mi salario mensual. Para transferencias destinadas a financiamiento hipotecario que ahora descubrí, no resultaría en reconocimiento propietario alguno, a menos que luchara legalmente por años consumiendo recursos financieros adicionales que apenas poseía considerando la necesidad de finalmente ahorrar para mi propia estabilidad habitacional. Después de una década y media viviendo precariamente en un apartamento diminuto inadecuado, honestamente estoy muy preocupada sobre costos de litigación, porque mis finanzas personales son extremadamente limitadas después de años sacrificando la mayor parte de mi salario. Para transferencias mensuales destinadas a propiedad que ahora descubro, está registrada exclusivamente a nombre de mi hermana. Admití francamente sobre limitaciones financieras que podrían comprometer viabilidad de buscar justicia a través de un sistema legal notoriamente costoso, especialmente en casos complejos extendiéndose por años. El doctor Fernando asintió comprensivamente, demostrando que frecuentemente trataba con clientes enfrentando dilemas similares, donde búsqueda de justicia legal era simultáneamente moralmente necesaria y potencialmente financieramente infactible, debido a costos sustanciales asociados con litigación prolongada. Entiendo perfectamente sus preocupaciones sobre costos, señora Marina, y necesito ser transparente sobre el hecho de que litigaciones patrimoniales complejas como la suya inevitablemente involucran gastos sustanciales incluyendo honorarios de abogado, costos judiciales, honorarios de testigos expertos cuando necesario, y especialmente tiempo considerable invertido durante años de procesamiento procedimental a través de múltiples instancias. Explicó con honestidad refrescante que contrastaba con abogados que minimizan costos para atraer clientes que subsecuentemente descubren realidad financiera devastadora, de litigaciones prolongadas. Sin embargo, hay algunas alternativas que pueden hacer litigación financieramente viable, incluso para clientes con recursos limitados como usted, quien literalmente sacrificó todo durante 15 años dejándola sin ahorros sustanciales, que normalmente serían necesarios para financiar batallas judiciales complejas. Las palabras del doctor Fernando sobre alternativas financieras trajeron alivio parcial porque sugería que quizás existían caminos viables para buscar justicia, sin comprometer completamente mi estabilidad financiera ya precaria, después de una década y media de sacrificios monumentales. Primero, podemos estructurar acuerdo de honorarios contingentes, donde pagaría un porcentaje del valor recuperado a través de sentencia judicial favorable. En lugar de pagar honorarios fijos por adelantado durante procesamiento procedimental, explicó revelando un modelo de compensación que alinearía los intereses del abogado con los intereses del cliente, porque ambos se beneficiarían proporcionalmente solo si litigación resultara en recuperación efectiva de valores sustanciales a través de reconocimiento judicial de los derechos propietarios que legítimamente reclamaba. Típicamente en casos como el suyo, un porcentaje justo estaría entre 20 y 30% del valor total recuperado a través de sentencia judicial o acuerdo extrajudicial negociado antes de conclusión formal del proceso, lo cual significa que no necesitaría desembolsar honorarios de abogados sustanciales, por adelantado, pero compartiría parte de valores recuperados con el abogado quien invirtió tiempo y experiencia profesional necesarios para obtener reconocimiento judicial de sus contribuciones financieras históricas. El modelo de compensación basado en contingencia que el doctor Fernando propuso era atractivo porque eliminaba necesidad de desembolsar honorarios de abogados sustanciales por adelantado cuando mis finanzas eran extremadamente limitadas, aunque obviamente significaba que una porción de valores eventualmente recuperados serían destinados a compensar al abogado, en lugar de revertir enteramente a mí como restitución por los sacrificios monumentales que había hecho durante 15 años, financiando propiedad que ahora descubrí
estaba registrada exclusivamente a nombre de Patricia. Esta estructura de honorarios basada en contingencia parece razonable considerando mis limitaciones financieras actuales, aunque obviamente preferiría mantener la totalidad de valores recuperados. Considerando que representan restitución por 15 años enteros de sacrificios financieros brutales, respondí honestamente expresando ambivalencia sobre compartir valores recuperados, pero pragmáticamente reconociendo que esa estructura podría ser la única manera viable de buscar justicia legal sin comprometer completamente estabilidad financiera ya precaria. Entiendo perfectamente su perspectiva, señora Marina, y quiero enfatizar que el porcentaje destinado a honorarios de abogado sería calculado solo sobre valores efectivamente recuperados a través de sentencia judicial o acuerdo, lo cual significa que si litigación no resultara en recuperación sustancial, no estaría financieramente peor de lo que actualmente está más allá de costos judiciales básicos, que desafortunadamente son inevitables en cualquier proceso legal, aclaró el doctor Fernando, revelando que riesgo financiero estaría limitado principalmente a costos judiciales, que aunque sustanciales serían significativamente menores que honorarios fijos de abogado que normalmente serían cobrados por adelantado durante procesamiento procedimental prolongado. Adicionalmente, hay mecanismos legales como exención de costos que pueden ser solicitados para personas con recursos financieros limitados, lo cual podría parcial o totalmente eximirla de costos judiciales dependiendo de evaluación que el tribunal hará sobre su capacidad financiera actual considerando salario como enfermera y especialmente ausencia de patrimonio acumulado debido a sacrificios que hizo durante 15 años, transfiriendo la mayor parte de su salario para financiar propiedad de otra persona. La mención sobre posibilidad de solicitar exención de costos trajo esperanza adicional de que litigación podría ser financieramente viable, incluso con recursos extremadamente limitados, caracterizando mi situación actual, después de una década y media sacrificando perspectivas de construir estabilidad financiera personal. La solicitud de exención de costos estaría basada en declaración detallada sobre su situación financiera actual, incluyendo salario mensual, gastos básicos como alquiler y comida, ausencia de patrimonio acumulado, y especialmente historial de sacrificios financieros durante 15 años, que la dejaron sin ahorros sustanciales que normalmente serían esperados para alguien trabajando consistentemente durante una década y media en una profesión razonablemente remunerada como enfermería, elaboró el doctor Fernando revelando que mi situación financiera precaria, que normalmente sería fuente de vergüenza, podría realmente ser transformada en un argumento legal para obtener exención de costos judiciales que harían litigación más financieramente viable. Combinando honor, incluso considerando sus limitaciones actuales de recursos, resumió ofreciendo un camino pragmático para buscar justicia legal, sin comprometer completamente estabilidad financiera ya precaria. Sin embargo, también debo alertarla sobre el hecho de que incluso con estas estructuras financieras facilitadas, litigación prolongada inevitablemente consumirá recursos emocionales sustanciales durante años de procesamiento procedimental que incluirán múltiples audiencias, deposiciones potencialmente confrontacionales con su madre y su hermana, y especialmente incertidumbre prolongada sobre resultado final, que no puede ser garantizado por adelantado incluso con un caso legalmente sólido como el suyo, que posee fundamento legal robusto, pero todavía está sujeto a interpretaciones judiciales que pueden variar dependiendo de perspectivas particulares de jueces evaluando evidencia presentada por partes adversas. Las advertencias renovadas del Dr. Fernando sobre costos emocionales de litigación eran necesarias porque necesitaba tomar una decisión informada sobre proceder con un proceso judicial, entendiendo completamente no solo costos financieros, sino especialmente costos psicológicos involucrados en años de batalla legal contra miembros familiares que me habían cruelmente traicionado, pero con quienes había mantenido relación cercana por décadas, antes de que ese descubrimiento devastador transformara completamente mi entendimiento sobre la naturaleza de esos lazos familiares. Antes de tomar una decisión final sobre iniciar litigación formal, me gustaría sugerir una alternativa que podría potencialmente resolver la situación de manera menos adversarial y más rápida que proceso judicial prolongado, propuso el doctor Fernando, introduciendo una posibilidad que no había considerado previamente, durante mis rumiaciones obsesivas sobre cursos de acción disponibles. Podríamos primero intentar mediación extrajudicial donde usted, su madre y su hermana se reunirían con un mediador profesional neutral para discutir la situación y potencialmente negociar un acuerdo que reconocería sus contribuciones financieras sustanciales a través de división equitativa de la propiedad.
o compensación financiera adecuada sin necesidad de litigación prolongada y emocionalmente devastadora. La sugerencia sobre mediación extrajudicial era simultáneamente atractiva por ofrecer posibilidad de resolución más rápida, y menos adversarial y preocupante porque requeriría confrontar directamente a Sandra y Patricia en un ambiente estructurado, donde necesitaría articular explícitamente mis reclamos ante miembros familiares que probablemente negarían o minimizarían validez de mis expectativas sobre reconocimiento propietario, basadas en contribuciones financieras que directamente presenciaron pero aparentemente no consideraron, creaban obligaciones legales vinculantes. Mediación extrajudicial tiene ventajas sustanciales sobre litigación formal, incluyendo resolución potencialmente mucho más rápida que podría suceder en cuestión de meses. En lugar de años, costos significativamente menores porque evita gastos prolongados de procesamiento procedimental judicial y especialmente posibilidad de preservar alguna relación familiar residual, que sería inevitablemente completamente destruida a través de litigación adversarial prolongada, explicó el doctor Fernando destacando beneficios pragmáticos de intentar mediación antes de escalar a batalla judicial formal. Sin embargo, también debo ser honesto sobre limitaciones de mediación extrajudicial, que fundamentalmente depende de buena fe de todas las partes involucradas para negociar productivamente, buscando acuerdo mutuamente aceptable. Advirtió templando optimismo sobre mediación con realismo sobre desafíos de negociar con personas que ya habían demostrado disposición a explotarme sistemáticamente durante 15 años a través de un arreglo financiero construido sobre promesas implícitas nunca destinadas a ser adecuadamente cumplidas. Si su madre y su hermana no reconocen legitimidad de sus reclamos y rechazan negociar división equitativa de la propiedad o compensación financiera adecuada durante mediación, entonces, inevitablemente, necesitaríamos escalar a litigación judicial formal, donde tribunales decidirán autoritativamente basándose en evidencia y argumentos legales presentados por partes adversas en lugar de depender de consenso voluntario, que caracteriza procesos de mediación exitosos. La descripción realista del doctor Fernando sobre limitaciones de mediación extrajudicial reveló que aunque ese enfoque podría potencialmente resolver la situación más rápida y menos adversarialmente, su éxito dependería fundamentalmente de que Sandra y Patricia reconocieran validez de mis reclamos y demostraran disposición a negociar equitativamente en lugar de simplemente defender la transferencia exclusiva que ya habían formalizado a través de documentación notarial oficial. Honestamente, tengo dudas sustanciales sobre si mi madre y mi hermana estarían dispuestas a negociar productivamente durante mediación, considerando que deliberadamente formalizaron transferencia exclusiva de la propiedad a Patricia inmediatamente después de completar el último pago del financiamiento que cubrí enteramente, lo cual sugiere planificación estratégica, en lugar de simplemente descuido o malentendido sobre mis expectativas de reconocimiento propietario. Expresé escepticismo justificado sobre probabilidad de mediación, resultando en acuerdo satisfactorio dado comportamiento previo de Sandra, que parecía indicar explotación deliberada en lugar de simple malentendido sobre naturaleza del arreglo financiero entre nosotras. El doctor Fernando asintió comprensivamente, reconociendo que mi escepticismo sobre viabilidad de mediación estaba fundamentado en comportamiento observable de Sandra y Patricia, que sugería intención deliberada de excluirme de reconocimiento propietario, a pesar de contribuciones financieras monumentales que habían hecho posible la adquisición de la propiedad. Su escepticismo es completamente justificado considerando el timing estratégico de transferencia a Patricia que ocurrió específicamente después de que el último pago fue completado, lo cual realmente sugiere planificación deliberada en lugar de simplemente malentendido sobre sus expectativas legítimas. Concordó validando mi percepción sobre la naturaleza intencional de explotación que había sufrido. Sin embargo, incluso reconociendo baja probabilidad de mediación resultando en acuerdo satisfactorio, todavía puede ser estratégicamente ventajoso intentar mediación primero por varias razones prácticas y legales que fortalecerían eventual litigación judicial si mediación fallara, como anticipamos será probable. La sugerencia del doctor Fernando sobre intentar mediación incluso anticipando probable fracaso parecía contraintuitiva inicialmente, pero sus siguientes explicaciones revelarían lógica estratégica, subyaciendo esa recomendación aparentemente paradójica. Primero, tribunales frecuentemente evalúan favorablemente a partes que demuestran buena fe, intentando resolver disputas a través de mediación antes de iniciar litigación formal. Lo cual significa que si intentamos mediación primero y falla debido a intransigencia de Sandra y Patricia, eso fortalecerá nuestra narrativa ante jueces de que está razonablemente buscando reconocimiento legítimo de sus contribuciones,
mientras partes adversas están inflexiblemente rechazando negociar equitativamente. Explicó revelando cómo un intento fallido de mediación podría ser transformado en ventaja estratégica durante litigación subsecuente. Segundo, mediación nos permitirá observar directamente argumentos y estrategias que Sandra y Patricia usarán para defender transferencia exclusiva, lo cual nos ayudará a preparar contraargumentos más efectivos cuando formalmente litiguemos ante tribunales. La lógica estratégica que el doctor Fernando articulaba sobre beneficios de intentar mediación, incluso anticipando fracaso, era persuasiva porque transformaba ese intento de buena fe en inversión estratégica que fortalecería posición legal subsecuente, en lugar de simplemente ejercicio fútil de negociación con personas demostrando sistemática mala fe. Tercero, y quizás más importante, mediación nos permitirá confrontar directamente a su madre sobre motivaciones y justificaciones para transferencia exclusiva que formalizó beneficiando a Patricia en lugar de reconocer sus contribuciones sustanciales, lo cual podría potencialmente resultar en admisiones o declaraciones que podríamos después usar como evidencia durante litigación formal si mediación falla. Como anticipamos, continuó revelando cómo mediación podría simultáneamente funcionar como intento genuino de resolución y como oportunidad para recolectar evidencia adicional que fortalecería caso judicial subsecuente. Personas frecuentemente hacen declaraciones espontáneas durante mediaciones informales que no harían en deposiciones formales ante tribunales. Así que mediación nos ofrece oportunidad de potencialmente obtener admisiones valiosas sobre el arreglo financiero y expectativas que fueron creadas durante esos 15 años de contribuciones sustanciales. La perspectiva estratégica que el doctor Fernando ofrecía sobre mediación como simultáneamente intento de resolución de buena fe y oportunidad de recolección de evidencia era convincente porque transformaba ese enfoque de potencialmente fútil a estratégicamente ventajoso, independientemente de si resultaba en acuerdo satisfactorio o no. Basándome en todas estas consideraciones, mi recomendación profesional sería intentar primero mediación extrajudicial a través de carta formal, que enviaríamos a su madre y su hermana, proponiendo reunión con mediador profesional neutral, para discutir división equitativa de la propiedad o compensación financiera adecuada reconociendo sus contribuciones sustanciales durante 15 años de pagos mensuales que hicieron posible la adquisición de la propiedad. Propuso el doctor Fernando curso de acción concreto, que balanceaba intento genuino de resolución menos adversarial con preparación estratégica para litigación formal. Si mediación fallaba como ambos anticipábamos, sería probable dado comportamiento previo de Sandra y Patricia. Si mediación resulta en acuerdo satisfactorio, evitaremos años de litigación emocionalmente devastadora y financieramente costosa, mientras todavía obtenemos reconocimiento de sus contribuciones a través de división propietaria o compensación adecuada. Y si mediación falla, como anticipamos, habremos sustancialmente fortalecido nuestra posición legal para litigación subsecuente. A través de demostración de buena fe y admisiones potenciales obtenidas durante proceso de mediación, la recomendación balanceada del Dr. Fernando sobre intentar mediación primero antes de escalar a litigación formal era sensata porque ofrecía remota posibilidad de resolución más rápida y menos adversarial, mientras simultáneamente fortalecía preparación estratégica para batalla judicial prolongada, que probablemente sería necesaria dado comportamiento previo de Sandra demostrando sistemática mala fe, en lugar de simple malentendido, sobre mis expectativas legítimas de reconocimiento propietario. Estoy de acuerdo en que intentar mediación primero tiene sentido estratégico, incluso reconociendo baja probabilidad de resultar en acuerdo satisfactorio, porque demostrará buena fe de mi parte mientras potencialmente expone su intransigencia, que fortalecerá caso judicial subsecuente. Respondí aceptando recomendación profesional del doctor Fernando sobre secuencia estratégica de acciones comenzando con intento menos adversarial antes de escalar a litigación formal. ¿Cuánto tiempo normalmente toma organizar y completar proceso de mediación antes de saber si necesitaremos proceder con litigación judicial formal? Proceso completo de mediación normalmente toma entre 2 y 4 meses desde envío inicial, de propuesta formal hasta conclusión de sesiones de mediación, que determinarán si acuerdo satisfactorio puede ser negociado o si inevitablemente necesitaremos proceder con litigación judicial, respondió el doctor Fernando, proporcionando cronología realista que me permitiría planear adecuadamente meses venideros, considerando incertidumbres emocionales y financieras asociadas con proceso de negociación potencialmente confrontacional con miembros familiares que me habían cruelmente traicionado. Comenzaremos enviando carta formal a su madre y su hermana proponiendo mediación
y brevemente explicando fundamentos legales de sus reclamos. Sobre propiedad basados en contribuciones financieras sustanciales durante 15 años, y después esperaremos su respuesta que indicará disposición o rechazo a participar productivamente en proceso de mediación buscando resolución equitativa de disputa patrimonial. La descripción del proceso reveló que primeros pasos serían relativamente simples, involucrando principalmente comunicación formal, proponiendo mediación, pero fase subsecuente dependería fundamentalmente de cómo Sandra y Patricia respondieran a esa propuesta. Si aceptan participar en mediación, coordinaremos con mediador profesional neutral para programar sesiones iniciales, donde cada parte presentará sus perspectivas sobre la situación y especialmente sobre qué considerarían resolución equitativa de la disputa, continuó el doctor Fernando describiendo mecánicas del proceso de mediación que necesitaría entender adecuadamente antes de comprometerme a participar en ese procedimiento potencialmente confrontacional. El mediador no tomará decisiones autoritativas como un juez haría en litigación formal, sino facilitará diálogo productivo entre partes adversas, tratando de identificar posibles puntos de acuerdo, y especialmente proponer soluciones creativas que podrían satisfacer intereses de todos involucrados, en lugar de simplemente determinar ganador y perdedor como sucedería en decisión judicial formal. La caracterización de mediación como proceso colaborativo facilitado en lugar de proceso adversarial autoritativo era reconfortante porque sugería remota posibilidad de resolución que preservaría alguna relación familiar residual, aunque mi escepticismo sobre buena fe de Sandra y Patricia hacía difícil imaginar escenario, donde ese enfoque colaborativo resultaría en acuerdo verdaderamente equitativo. ¿Y si simplemente rechazan participar en mediación o participan pero demuestran completa inflexibilidad rechazando cualquier división propietaria o compensación financiera significativa? Pregunté anticipando el escenario más probable, basado en comportamiento previo de Sandra, que demostró explotación sistemática en lugar de disposición a legítimamente reconocer mis contribuciones sustanciales. En ese caso, habremos claramente demostrado buena fe de su parte a través de intento genuino de resolver disputa menos adversarialmente, y entonces procederemos inmediatamente con litigación judicial formal, presentando petición inicial detallada ante tribunal competente, solicitando reconocimiento legal de sus contribuciones, y especialmente división equitativa de la propiedad o compensación financiera adecuada, que refleja valor de contribuciones que hizo durante 15 años literalmente sacrificando todo para financiar adquisición de propiedad, ahora registrada exclusivamente a nombre de su hermana, quien nunca contribuyó financieramente, respondió el doctor Fernando, confirmando que rechazo de mediación o intransigencia durante negociaciones resultaría en escalamiento inmediato a litigación judicial formal, donde tribunales autoritativamente decidirían basándose en evidencia y argumentos legales presentados por partes adversas. Salí de esa oficina legal aproximadamente 2 horas después de entrar, cargando simultáneamente peso aplastante de decisiones difíciles, que necesitaría tomar sobre cómo proceder contra Sandra y Patricia, y esperanza renovada de que quizás existía un camino viable para buscar reconocimiento legal de mis contribuciones a través de un sistema legal teóricamente diseñado para resolver disputas patrimoniales complejas, protegiendo derechos de personas que habían sido sistemáticamente explotadas por miembros familiares manipuladores. Durante semanas siguiendo esa consulta inicial con el doctor Fernando, me dediqué obsesivamente a compilar documentación necesaria para fundamentar eventual proceso judicial o mediación extrajudicial, solicitando estados de cuenta bancarios completos, cubriendo 15 años enteros de transferencias mensuales, reconstruyendo cronologías detalladas de conversaciones significativas con Sandra que podrían establecer expectativas legítimas de reconocimiento propietario, y especialmente contactando cautelosamente a Gabriela y Marcos, solicitando que consideraran proporcionar testimonios confirmando conocimiento que poseían sobre arreglo financiero explotador que había consumido mi vida durante 1 década y media. Gabriela respondió inmediatamente con apoyo entusiasta, ofreciendo fácilmente testificar sobre conversaciones que había presenciado directamente entre yo y Sandra durante visitas a mi apartamento diminuto, donde observó patrón sistemático de transferencias mensuales sustanciales, destinadas a financiar propiedad de otra persona mientras yo vivía precariamente en condiciones habitacionales inadecuadas, que grotescamente contrastaban con la comodidad que mi madre disfrutaba. Marina, siempre pensé que era absolutamente injusto cómo tu madre te explotaba financieramente mientras tu hermana vivía cómodamente sin contribuir nada al apoyo familiar,
Y estoy horrorizada, pero no sorprendida de descubrir que registró la propiedad exclusivamente a nombre de Patricia después de que la financiaste enteramente durante 15 años. Declaró Gabriela con indignación genuina que validaba mi percepción sobre la naturaleza explotadora del arreglo, que había ingenuamente tolerado durante una década y media. Absolutamente haré todo lo que pueda para ayudarte a buscar justicia a través de testimonio detallado, sobre todo lo que presencié durante años visitándote y observando sacrificios monumentales que hiciste, transfiriendo la mayor parte de tu salario para financiar la casa de otra persona, mientras vivías precariamente en un apartamento diminuto inadecuado. Marcos respondió más cautelosamente, reflejando complicaciones emocionales de nuestra relación que terminó amargamente, pero eventualmente acordó proporcionar testimonio limitado, confirmando conocimiento que poseía sobre el arreglo financiero y especialmente sobre cómo ese arreglo había impactado negativamente nuestras perspectivas. De construir una vida compartida cuando estábamos comprometidos, planeando un matrimonio que eventualmente cancelamos, debido parcialmente a tensiones creadas por mis obligaciones financieras familiares inflexibles. Marina, sabes que siempre creí que tu madre te estaba explotando y que tu hermana debería contribuir proporcionalmente en lugar de dejarte cargar el peso sola. Escribió en un mensaje cuidadosamente formulado que reconocía la posición que siempre había mantenido durante nuestra relación. Aunque nuestra relación terminó y he seguido adelante con mi vida, todavía creo fundamentalmente que mereces reconocimiento por las contribuciones monumentales que hiciste durante 15 años. Así que estoy dispuesto a testificar limitadamente sobre conocimiento que poseo sobre el arreglo financiero, si eso te ayuda a buscar la justicia que legítimamente mereces. Aproximadamente 6 semanas después de esa consulta inicial con el doctor Fernando, finalmente envió carta formal a Sandra y Patricia proponiendo mediación extrajudicial y sucintamente explicando fundamentos legales de mis reclamos sobre propiedad basados en contribuciones financieras documentadas durante 15 años que habían hecho posible la adquisición de la propiedad a través de sacrificios que directamente presenciaron, pero aparentemente no consideraron, creaban obligaciones propietarias vinculantes. La carta era simultáneamente formal en lenguaje legal preciso y compasiva en tono reconociendo complejidades emocionales de disputas familiares sobre reconocimiento de contribuciones financieras históricas. Esperé ansiosamente durante las siguientes 2 semanas, esperando respuesta que indicaría si Sandra y Patricia estarían dispuestas a participar productivamente en mediación o si simplemente rechazarían negociación confirmando necesidad de inmediatamente escalar a litigación judicial formal, donde tribunales autoritativamente decidirían sobre división equitativa de la propiedad disputada. La respuesta, cuando finalmente llegó, era devastadoramente predecible, confirmando mis peores temores sobre sistemática mala fe de Sandra en lugar de simple malentendido sobre mis expectativas legítimas de reconocimiento propietario. A través de un abogado que había rápidamente contratado después de recibir nuestra propuesta de mediación, Sandra inflexiblemente rechazó cualquier reclamo que pudiera tener sobre la propiedad, argumentando que transferencias mensuales que hice durante 15 años constituyeron regalos voluntarios hechos por hija dedicada apoyando necesidades habitacionales maternas sin expectativa formal alguna de reconocimiento propietario, y especialmente que poseía derecho legal absoluto a distribuir su patrimonio como deseara, incluyendo transferencia exclusiva a Patricia, que había sido apropiadamente formalizada a través de documentación notarial oficial. La respuesta incluso incluía amenazas veladas de demandar por difamación si continuaba alegando públicamente que había sido sistemáticamente explotada financieramente, revelando disposición de Sandra a no solo negar reconocimiento de mis contribuciones, sino también a legalmente intimidarme si persistía buscando justicia a través de tribunales. Cuando mostré esa respuesta devastadora al doctor Fernando durante reunión de emergencia solicitada inmediatamente después de recibir carta del abogado de Sandra, leyó cuidadosamente el documento entero antes de comentar con mezcla de frustración profesional sobre intransigencia de parte adversa y determinación renovada de buscar justicia a través de litigación formal, que ahora se volvía inevitable. La respuesta de su madre confirma exactamente lo que anticipamos. Rechazo inflexible a reconocer legitimidad de sus reclamos, e intento de caracterizar contribuciones monumentales como regalos voluntarios en lugar de inversiones financieras que crearon derechos propietarios legítimos. Observó con tono mezclando decepción sobre fracaso de mediación que ambos habíamos anticipado pero esperado evitar, y satisfacción estratégica de que habíamos cumplido obligación de intentar resolución menos adversarial, demostrando buena fe que fortalecería posición legal subsecuente.
Las amenazas veladas sobre demandar por difamación son tácticas comunes de intimidación en disputas familiares, pero no poseen fundamento legal sustancial, considerando que está simplemente alegando hechos verificables sobre contribuciones financieras documentadas, que pueden ser probadas a través de estados de cuenta bancarios, que ya hemos sistemáticamente compilado. Ahora que intento de mediación falló completamente, debido a intransigencia de Sandra, quien inflexiblemente rechazó cualquier negociación productiva, procederemos inmediatamente con litigación judicial formal presentando petición inicial detallada, solicitando reconocimiento legal de sus contribuciones, y especialmente división equitativa de la propiedad o compensación financiera adecuada, que refleja valor real de contribuciones que hizo durante 15 años financiando enteramente adquisición de propiedad, ahora registrada exclusivamente a nombre de su hermana, declaró el doctor Fernando con determinación profesional renovada, transformando frustración sobre fracaso de mediación en energía dirigida hacia preparación meticulosa de litigación formal que consumiría años venideros, pero ofrecía posibilidad real de reconocimiento judicial de mis contribuciones a través de sistema legal teóricamente diseñado para proteger derechos de personas sistemáticamente explotadas por miembros familiares manipuladores. Durante los siguientes 3 meses, el doctor Fernando trabajó incansablemente preparando petición inicial extraordinariamente detallada que sistemáticamente presentaba todos los argumentos legales fundamentando mis reclamos sobre propiedad. Compiló evidencia documental incluyendo estados de cuenta bancarios completos, demostrando patrón consistente de transferencias mensuales sustanciales durante 15 años, y especialmente organizó testimonios de Gabriela y Marcos, confirmando conocimiento que poseían sobre arreglo financiero explotador que había consumido mi vida durante 1 década y media. La petición inicial, cuando finalmente fue formalmente presentada ante tribunal competente, era un impresionante documento de 147 páginas que transformaba mi dolorosa experiencia personal en caso legal estructurado sólidamente fundamentado en principios de enriquecimiento injusto y reconocimiento de contribuciones financieras históricas, que tribunales americanos consistentemente reconocían como bases legítimas para restitución de recursos transferidos impropiamente. Meses se transformaron en años, mientras proceso judicial lentamente avanzaba a través de múltiples instancias, incluyendo fase inicial de presentación de contestación por abogados de Sandra y Patricia, quienes predeciblemente argumentaron que mis transferencias habían sido regalos voluntarios, fase probatoria donde testimonios fueron formalmente recolectados y evidencia documental fue meticulosamente examinada por expertos judiciales, y finalmente múltiples audiencias donde argumentos fueron oralmente presentados ante jueces, evaluando credibilidad de narrativas conflictivas presentadas por partes adversas. En disputa patrimonial emocionalmente cargada que había fragmentado completamente nuestra familia. El proceso judicial fue exactamente tan emocionalmente devastador como el doctor Fernando había advertido durante consulta inicial, incluyendo momentos particularmente dolorosos durante audiencias, donde Sandra fríamente testificó que había contribuido voluntariamente sin expectativa alguna de reconocimiento propietario, y especialmente que poseía derecho absoluto a distribuir su patrimonio como deseara sin obligación de reconocer contribuciones que caracterizaba como apoyo filial normal, en lugar de inversiones financieras, creando derechos propietarios legítimos. Patricia similarmente testificó que no tenía conocimiento de expectativa alguna que mantuve sobre reconocimiento propietario, y que había aceptado la propiedad como regalo legítimo de madre, quien tenía derecho legal de hacer esa transferencia exclusiva, a través de documentación notarial apropiada. Sus testimonios fueron estratégicamente coordinados por abogados experimentados, que habían meticulosamente preparado narrativa consistente, minimizando magnitud de mis contribuciones, y especialmente caracterizando arreglo como apoyo familiar normal, en lugar de explotación sistemática que tribunales deberían remediar a través de división equitativa o compensación adecuada. Sin embargo, testimonios de Gabriela y Marcos fueron extraordinariamente efectivos en contrarrestar narrativa presentada por Sandra y Patricia, con Gabriela emocionalmente describiendo sacrificios monumentales que había presenciado durante años visitando mi apartamento diminuto y especialmente conversaciones telefónicas que presenció donde Sandra expresaba gratitud por contribuciones y hacía promesas implícitas sobre reconocimiento futuro que razonablemente indujeron mis expectativas legítimas de derechos propietarios. Marcos similarmente testificó sobre conocimiento que poseía sobre el arreglo financiero y especialmente sobre cómo ese arreglo había devastadoramente impactado nuestras perspectivas de construir una vida compartida cuando estábamos comprometidos, confirmando que en su percepción como observador tercero cercano,
Claramente estaba haciendo inversiones financieras destinadas a adquirir propiedad, en lugar de simplemente hacer regalos voluntarios sin expectativas de reconocimiento propietario formal. Después de 3 años y medio de litigación prolongada, incluyendo múltiples apelaciones presentadas por ambas partes, tratando de posponer o acelerar resolución final dependiendo de cómo decisiones intermedias favorecían intereses respectivos, Tribunal finalmente emitió sentencia definitiva reconociendo parcialmente mis contribuciones financieras y determinando que poseía derechos legítimos sobre 60% de la propiedad disputada, reflejando magnitud de contribuciones documentadas durante 15 años, que habían hecho posible adquisición a través de sacrificios que tribunales reconocieron, creaban obligaciones propietarias vinculantes en lugar de simplemente constituir regalos voluntarios como Sandra y Patricia habían inflexiblemente argumentado. La sentencia determinó que propiedad debería ser vendida a través de subasta judicial, con 60% de valores resultantes destinados a mí, como compensación por contribuciones históricas, y 40% distribuidos entre Sandra y Patricia, reflejando propiedad original registrada a nombre de Sandra antes de transferencia contestada a Patricia. Aunque esa sentencia no reconoció completamente mis contribuciones que habían efectivamente financiado 100% de la adquisición, representó victoria sustancial que validó años de sacrificios y especialmente estableció precedente legal de que contribuciones financieras familiares sustanciales crean derechos propietarios vinculantes que no pueden simplemente ser ignorados a través de transferencias exclusivas, formalizadas después de que contribuciones son completadas. Valores recuperados a través de venta judicial de la propiedad finalmente permitieron adquirir apartamento modesto pero cómodo propio, que representaba primer hogar verdaderamente mío después de décadas viviendo precariamente. En propiedad alquilada inadecuada, y especialmente proporcionó seguridad financiera que había sacrificado durante 15 años financiando estabilidad habitacional de otra persona, quien nunca pretendió reconocer adecuadamente mis contribuciones monumentales. Relación con Sandra y Patricia fue irreparablemente destruida a través de años de litigación adversarial que públicamente expuso dinámicas familiares disfuncionales caracterizadas por explotación sistemática y favoritismo arbitrario. Pero esa pérdida de lazos familiares que ya estaban fundamentalmente comprometidos por traición original fue el precio que acepté pagar para buscar justicia legal, que finalmente reconocería décadas de sacrificios que habían sido sistemáticamente negados a través de arreglo financiero construido sobre promesas implícitas nunca destinadas a ser adecuadamente cumplidas. ¿Disfrutaste la historia de Marina? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí porque te estaré esperando.